Buenas tardes, mi nombre es Lucía Delgado, es un enorme placer poder estar aquí aceptando esta invitación con mucho gusto de la Escuela Latinoamericana de Oncología para poder compartir con todos ustedes un breve resumen de lo que es la historia de la oncología en mi país, en Uruguay. Uruguay, que es un país pequeño, que tiene nada más que alrededor de 3.400.000 habitantes, bueno, pero que ha tenido algunos logros en lo que hace al control del cáncer y bueno, en eso han sido actores muy importantes los oncólogos y también el resto de los especialistas que tienen que ver con el control y manejo del paciente oncológico, y ni que hablar los equipos que trabajan en el primer nivel de atención que han contribuido y contribuyen cada vez con más fuerza y con mayor impacto en lo que tiene que ver con la promoción de un estilo de vida saludable, es decir, reducir los factores de riesgo para muchas de las enfermedades no transmisibles, entre ellas el cáncer, que en Uruguay también ocupa el segundo lugar como causa de muerte, igual que en el resto del mundo, globalmente. Y bueno, este equipo de primer nivel de atención, como decíamos, que es tan importante para lograr mejorar los resultados en prevención primaria y detección temprana, ¿verdad?, de los cánceres que son pasibles de la misma, y con ello lograr un impacto importante en la reducción de la mortalidad por esta enfermedad. Y bueno, esta historia en Uruguay, igual que en muchos países de América Latina, comienza hace muchos años. En Uruguay, en el año 1913, se crea el Instituto de Radiología que estaba ubicado en el Hospital Maciel. Este instituto era de la Facultad de Medicina y se creó y comenzó a funcionar con fuentes de radium enviadas y firmadas por Madame Curie. Qué historia, ¿verdad? Impresionante. Y bueno, y este Instituto de Radiología fue el inicio de lo que después iba a ser lo que es hoy el Instituto Nacional de Cáncer de Uruguay, ¿verdad?, que con ese nombre y con la misión que hoy tiene fue fundado en el año 2009. Pero ya en 1913 se creó este antecedente de nuestro Instituto Nacional de Cáncer. Y posteriormente, en el año 22, se creó el Instituto de Radiología y el Centro de Lucha contra el Cáncer del Hospital Pereira Rosell, que fundamentalmente la actividad se ha desarrollado en torno a lo que es la patología oncológica de la mujer. Y en el año 1955, la cátedra de radiología de nuestra facultad da lugar, ¿verdad?, crea, por un lado, la división de radiodiagnóstico y por otro lado, la división de radioterapia. Bueno, y ese mismo año, además, la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina reconoce y crea la especialidad de oncología radioterápica. 1955, hace ya muchísimos años, ¿verdad? Así que es una larga historia. Y en esta especialidad ya se han otorgado aproximadamente 45 títulos de especialistas, ¿verdad?, la mayoría de ellos uruguayos, pero también Uruguay ha contribuido y contribuye a la formación de especialistas en oncología radioterápica y en oncología médica para otros países, fundamentalmente para otros países de la región. Y bueno, de forma importante, además, de esta forma, a través de la formación de especialistas, ahora me estoy refiriendo a los especialistas en oncología radioterápica, los pacientes en Uruguay que tienen indicado un tratamiento radiante tienen acceso a este tratamiento, existe un equipamiento suficiente, existen físicos médicos, existen técnicos en radioterapia muy bien formados y en un número suficiente, igual que especialistas en oncología radioterápica, y como decíamos, esta distribución de los equipos en un número importante, ¿verdad?, que está dentro de Uruguay, de esta forma, de los países que tienen mejor acceso al tratamiento de radioterapia para el cáncer. Y bueno, el tema, que supongo que es el mismo problema, sabemos que en todos los países no solo hay un problema del número de equipos y el número de unidades de radioterapia, incluyendo también los recursos humanos, sino también de su distribución. Uruguay tiene una distribución que contempla no solo la capital, sino también
los departamentos del interior del país, y está planificado para el año 2020 dos unidades más de oncología radioterápica en el interior del país, con lo cual esta distribución sería más que aceptable. O sea que se ha trabajado muchísimo en eso y se ha avanzado mucho a lo largo de estos años, sobre todo en los últimos años, en lograr ese número de equipos, ese número de unidades de tratamiento de radioterapia bien conformadas y bien distribuidas, que darán ya en el año 2020 a lo largo y ancho del país. Bueno, esto es reconocido por la IARC, que ubica a Uruguay entre los países con mejor acceso. En lo que tiene que ver con la oncología médica, a la formación de los futuros especialistas en oncología médica y de aquellos que iban a ser pioneros en generar la especialidad, contribuyó en lo que tiene que ver con países que han ayudado a Uruguay. En esa época, en el siglo pasado, fundamentalmente el gobierno francés, con el cual se generó un programa de becas, de formación de recursos humanos, que fue muy importante para lograr el desarrollo de la especialidad. Además, el gobierno de Francia también colaboró, gracias a las gestiones que hizo el profesor Guillermo Diviero, profesor de hematología en Uruguay, actualmente embajador en Francia, ¿verdad?, donde vivió muchísimos años, trabajó muchísimos años como profesor, es un referente nacional e internacional en el área, y en aquella época hizo gestiones frente al gobierno francés y así se logró traer los primeros citostáticos y generar el primer banco de drogas antineoplásicas que tuvo el país, y eso fue y bueno, y es gracias a esa donación de drogas antineoplásicas del gobierno francés, gracias a la gestión del profesor Diviero, que se crea en 1973 la unidad de quimioterapia de Montevideo, así se llamó, y estaba en el Hospital de Clínicas, ¿verdad?, en el Departamento de Oncología del Hospital de Clínicas. Esto fue muy importante, sin duda alguna, pero también para la formación de los recursos humanos en el Uruguay, los recursos humanos que luego iban a trabajar y que ya habían empezado a trabajar en oncología médica. Otro hito importante es la creación de la Sociedad de Oncología Médica y Pediátrica del Uruguay, que se crea en 1983. Y bueno, y aquí comparto con ustedes una foto en la que se ven a varios de los fundadores de la sociedad y que también tuvieron que ver con la creación de la especialidad de oncología médica, entre los cuales, bueno, menciono al profesor Ignacio Miguel Musé, que fue luego el primer profesor de la Cátedra de Oncología Clínica, la profesora Sabini, el profesor Viola, el doctor Garbino, entre otros. Y bueno, aquí también comparto una foto con los principales líderes, dirigentes de la oncología médica y radioterápica en nuestro país. Es así que en el año 1986, el Departamento de Oncología, ¿verdad?, que había sido creado en 1975, bajo la dirección del profesor Helmut Kasdorf, que fue un referente para la oncología nacional. Bueno, ese Departamento de Oncología del Hospital de Clínicas, que había sido creado en 1975, en 1986, luego de terminar el periodo de facto, la dictadura en nuestro país, la Facultad de Medicina plantea, ¿verdad?, la reestructura de los diferentes servicios y departamentos, y el Departamento de Oncología se reestructura de tal manera que quedan conformado por dos servicios, el servicio de oncología clínica y el servicio de oncología radioterápica, con su respectivo plantel docente cada uno. 10 docentes en el servicio de oncología clínica, 10 en el de oncología radioterápica, y se designa en primer lugar a los profesores titulares de cada uno de estos servicios, donde se iban a formar, y luego de creadas las especialidades, los recursos humanos. Se designa a los profesores de estos servicios titulares y agregados, y bueno, el primer profesor como ya mencioné, del servicio de oncología clínica, de la Cátedra de Oncología Clínica de la Universidad de la República, fue el profesor Musé, y el primer profesor de la Cátedra de Oncología Radioterápica, el profesor Tabaré Vázquez, que luego fue presidente de la República entre 2005 y 2010, y que ahora actualmente es por segunda vez presidente de nuestro país. Y bueno, entonces lo que
estuvieron a cargo de la dirección de los servicios universitarios creados, como decía, en 1986. También en ese año se crea la especialidad en oncología médica, ¿verdad? Muy posteriormente, como ven, a la creación de la especialidad en oncología radioterápica, posgrado de oncología radioterápica, y eso ha sido así en todas partes del mundo, donde la oncología médica es de mucho más reciente desarrollo, fundamentalmente a partir de especialistas en medicina interna y también en menor grado, según los países, de especialistas en hematología, que luego comenzaron a trabajar en la oncología médica. Como hechos importantes en el país que contribuyeron al desarrollo de la oncología y al control del cáncer en nuestro país, en el año 87 se crea el Registro Nacional, comienza a funcionar porque había sido creado antes el Registro Nacional de Cáncer bajo la dirección del doctor Alberto Vasallo, y ese Registro Nacional de Cáncer hace ya muchos años que se encuentra en la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, una institución muy importante, ¿verdad?, que ha contribuido de manera muy significativa al control del cáncer, trabajando junto con el Ministerio de Salud, con la Facultad de Medicina, con otras facultades que también tienen que ver con el control del cáncer, que colaboran, ¿verdad?, a través de la investigación o de distintas acciones en salud. Y ese Registro Nacional de Cáncer hoy está ubicado, creado en esa época que comenzó a funcionar en el 87, hoy está ubicado en la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer y lo dirige el profesor Enrique Barrios, que bueno, es un referente. A lo largo de estos años se ha logrado que ese registro sea reconocido como el de mejor calidad en América Latina, está entre los registros de altísima calidad, sobre todo para lo que tiene que ver con el registro, los datos de incidencia, pero globalmente es de muy alta calidad. Y posteriormente, en el año 89, comienza a funcionar esta Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, a la que yo hacía mención y donde está ubicado, entre otros servicios, entre otras unidades, el Registro Nacional de Cáncer. Posteriormente también la Facultad de Medicina crea las residencias médicas y dentro de ellas la residencia en oncología médica y radioterápica. Eso fue muy importante para la formación de los recursos humanos. Y bueno, luego se van agregando una serie de desarrollos que van contribuyendo, ¿verdad?, a completar las necesidades en diagnóstico, en tratamiento, en asesoramiento, dentro de las cuales en el área ya más de los años más recientes en el mundo, luego que se conocieron las bases moleculares del cáncer y también los genes de susceptibilidad al cáncer, también en Uruguay se logra desarrollar el asesoramiento genético, fundamentalmente en lo que tiene que ver en sus inicios con el cáncer colorectal, desarrollándose el grupo colaborativo uruguayo, que lo dirigía el doctor Sarroca, y que ha hecho un aporte muy importante en nuestro país a las familias que, bueno, tenían una agregación de casos con cánceres digestivos muy significativa y que, bueno, que requería la evaluación y el asesoramiento correspondiente. Eso fue en el año reconocido, en el año 1996, si bien ya hacía años que el doctor Sarroca trabajaba en este tema y generó un grupo de trabajo muy importante. Y posteriormente en el Hospital de Clínicas, bueno, a mi regreso de una estadía en Francia también, y luego de secuenciados los genes BRCA en el año 99, creamos la unidad oncogenética del Hospital de Clínicas, que fundamentalmente se dedica a la susceptibilidad genética para cáncer de mama y ovario. Y todo esto no solamente con el asesoramiento clínico, sino también con el desarrollo de áreas de laboratorio conformadas por equipos multidisciplinarios que a su vez pueden formar recursos humanos para continuar avanzando y mejorando. Y en lo que tiene que ver con la unidad oncogenética del Hospital de Clínicas, no solo se brindaba el asesoramiento genético, sino que se creó un laboratorio de biología molecular, también cuando inicia su actividad ya ser en el 99, laboratorio de citometría molecular que está en el piso 15 del Hospital de Clínicas y que inicialmente estuvo dirigido por la doctora Daniela Lenz, que es hematóloga, por mí, y bueno, luego con el paso de los años apareció el secuenciado masivo, se instala en el país el Instituto Pasteur Montevideo, y Uruguay, bueno,
acuerdan instalar este instituto, que es un instituto que recibe investigadores de toda la región, de toda América Latina y de otros países también. Y bueno, y es en ese instituto donde se desarrollan cantidad de investigaciones que tienen que ver con el cáncer, y entre ellas no solo investigaciones, sino que se aporta a lo que es el diagnóstico del riesgo hereditario de cáncer. En este momento, entonces, en el Hospital de Clínicas se brinda asesoramiento genético y los estudios moleculares con el equipamiento de última generación se realizan en el Instituto Pasteur Montevideo. También una cantidad de estudios de investigación que se realizan en relación a este tema del riesgo genético en cáncer. Bueno, ese fue un hito, ¿verdad? Fines de los 90, casi el 2000. Luego, en el año 2005, como yo les contaba, en Uruguay asume la presidencia el profesor Tabaré Vázquez, asume la presidencia como integrante de una fuerza política que nunca había estado en el gobierno nacional, y que es a partir de ese momento, en el 2005, que se generan condiciones que a mi modo de ver son claves, y no solo a mi modo de ver, sino que internacionalmente hay total acuerdo en eso, son claves para avanzar en el control del cáncer. Lo primero que hay que tener es un programa nacional de control del cáncer con objetivos bien definidos, con metas, con indicadores de proceso, con indicadores de resultados, y bueno, priorizando las áreas de intervención que pueden tener mayor impacto en la reducción de la mortalidad por cáncer y las líneas de acción que sean factibles de ser llevadas adelante para lograr alcanzar esas metas. Todo ello con la creación de este Programa Nacional de Control del Cáncer en el año 2005, que cuando se crea es dirigido por el profesor Musé, ¿verdad?, que fue el primer profesor de la cátedra y luego el primer director del Programa Nacional de Control del Cáncer. Y bueno, ahí comienza un proceso muy importante de mejoras, con acciones que tienen que ver con políticas públicas muy importantes, como por ejemplo la inclusión de los estudios de tamizaje para cáncer de mama y cáncer de cuello uterino en lo que era el carnet de salud. Hoy tenemos el control de salud, que es gratuito, al que todos tenemos derecho, y donde también está incluido el test de tamizaje para el cáncer colorectal. Bueno, aparte de eso, ¿verdad? Ya existía en el país desde fines de los 90 una ley que le da el día de licencia, paga obviamente, a todas las mujeres uruguayas para hacerse la mamografía y el PAP de tamizaje, y bueno, y a ello se agrega las ordenanzas que establecen la gratuidad de estos estudios y su inclusión, como les decía, en lo que era el carnet de salud y actualmente el control de salud. O sea que todo lo que es tamizaje, estudios de tamizaje es gratuito, y a eso se agrega también, como parte de estas políticas públicas, una fuerte acciones muy importantes en lo que tiene que ver con sensibilización de la población, con capacitación de los equipos de salud. Se han desarrollado las guías de tamizaje para cáncer de mama, para cáncer de cuello uterino y recientemente para cáncer colorectal. Y bueno, todo esto en el marco de este Programa Nacional de Control del Cáncer, todo esto y mucho más, ¿verdad? Simplemente menciono, poniendo el foco en la prevención, algunos de los aspectos muy importantes que tienen que ver con mejorar la prevención, que se desarrollan a partir de la creación de este programa. Otro hecho que contribuye o que puede contribuir en un futuro es la creación de un grupo oncológico cooperativo uruguayo para el desarrollo de investigación clínica fundamentalmente académica, pero que bueno, que así como ocurre en otras partes de América, la investigación académica es un desafío que tenemos que enfrentar por los altísimos costos que tienen los ensayos clínicos. Y bueno, el desarrollar ensayos clínicos académicos requiere contar con una financiación muy importante y bueno, y también con una dedicación muy importante. Ese es un desafío que hemos avanzado en el país, sobre todo gracias al apoyo en lo que tiene que ver con instituciones internacionales, justamente el Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos, que en el año 2005, y a partir de las gestiones del presidente de la República, el profesor Tabaré Vázquez, se logra un programa en el que participan otros países de América Latina dirigido a conocer el perfil biológico del cáncer de mama en América Latina,
Y en el marco de ese programa de investigación, bueno, el Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos contribuyó fuertemente a la formación de recursos humanos, patólogos, biólogos moleculares, oncólogos clínicos, cirujanos, oncólogos, en fin, todo lo que hace el equipo multidisciplinario en el manejo del cáncer de mama, tanto básico, investigadores básicos del Instituto Pasteur Montevideo, todo ello en cada país, un grupo multidisciplinario desde investigadores básicos a investigadores clínicos de distintas áreas que obtuvieron una formación complementaria en Estados Unidos y a su vez financiación para desarrollar una serie de técnicas que tenían que ver con mejorar la calidad de los estudios necesarios para establecer el perfil biológico cáncer de mama. Y a partir de ahí se genera eso, ¿no? Un grupo de investigación muy importante con una formación, una capacitación que mejoró muchísimo, y se generan otras oportunidades de desarrollo en lo que tiene que ver con la investigación académica, el conocer, o el investigar cuál es la situación en América Latina, ¿verdad? Desde el punto de vista de los perfiles biológicos, pero también en lo que tiene que ver con dar respuesta a problemas relevantes y respuestas acordes a las características, a las necesidades y características de nuestra población y de los sistemas de salud de nuestros países. Eso ha sido muy importante. Y justamente a raíz de eso se han abierto otras puertas, también con grupos que tienen que ver con Estados Unidos de América, como el SWOG, donde acabamos de ser integrados también, nuestro grupo, a este importantísimo grupo de investigación, referencia mundial, ¿verdad? Y bueno, esperemos que eso nos pueda servir también para seguir avanzando en esta área. Y bueno, es muy importante agregar porque, hablábamos de la promoción de la salud, de la prevención primaria, de la detección temprana, y es tan importante también en los pacientes que no pueden evitar o detectar en forma temprana con mayor probabilidad de curación el tratamiento, ¿verdad? Lograr un diagnóstico y tratamiento oportuno y apropiado. Y sabemos que en eso la oncología, en oncología se han incorporado una cantidad de estudios, pero fundamentalmente tratamientos de altísimo precio que desafían a los sistemas de salud y que ponen a los pacientes en riesgo de no poder acceder al mejor tratamiento por los altísimos precios que tienen, ¿verdad? Y decimos precio y no costo, porque los precios no tienen relación, y eso lo sabemos, se sabe, con los costos de producción. Bueno, entonces esa barrera que es el precio es un desafío que enfrentamos todos los países del mundo, también Uruguay, y Uruguay ha tenido, o tiene, una institución, algunas ventajas para lograr enfrentar ese desafío y ha podido ir incorporando varios de estos medicamentos de alto precio de manera que puedan resultar accesibles para toda la población, ¿verdad? O sea, Uruguay, a partir del 2005, a partir del 2005, todos los cambios importantes en salud tienen que ver con un cambio en el modelo de atención, en el modelo de gestión, ¿verdad? En el modelo de financiación de su salud, cuando se comienza a implementar nuestro Sistema Nacional Integrado de Salud. Sistema Nacional Integrado de Salud que tiene como principios la cobertura universal con equidad y en forma sostenible. Bueno, entonces, cuando aparecen estos medicamentos de altísimo precio, Uruguay, cuando incorpora medicamentos, lo hace para la cobertura universal, ¿verdad? Con equidad y en forma sostenible, de manera de poder asegurar la continuación del tratamiento, y para esto ha sido clave una institución que Uruguay ya tenía, el Fondo Nacional de Recursos, que incorpora a partir del año 2006 los medicamentos oncológicos a la cobertura de alto precio a la cobertura universal. Y como decía el Fondo Nacional de Recursos, el contar con esta institución constituye una ventaja para el Uruguay para enfrentar el desafío de los altos precios, ya que todo lo que es alto precio se compra en forma centralizada por el Fondo Nacional de Recursos. Eso hace que podamos lograr mejores precios, ¿verdad? Mejores acuerdos, y bueno, eso ha hecho que podamos haber incorporado a lo largo de estos años, de 2006 a diciembre de 2018, 22 medicamentos oncológicos de alto precio a la cobertura universal, y a una cobertura universal efectiva, porque otros países que tienen cobertura universal en América Latina a veces me han dicho, cuando nos felicitan, yo digo, pero ustedes también tienen cobertura universal.
y me han dicho estos países, que no son muchos, porque somos 3 países de América Latina por ahora que tenemos cobertura universal en salud, y me han dicho, lo que pasa es que ustedes, las personas acceden a ese derecho, a la cobertura que ofrecen en tiempo y forma. En cambio, a veces nosotros no podemos dar respuesta en tiempo a esa necesidad. Me explico. No solamente que tenemos esos 22 fármacos oncológicos, sino que un paciente que necesita uno de estos tratamientos, que nosotros brindamos bajo normativas de cobertura y con todos los controles que corresponde para asegurar la buena gestión de los recursos, logra en promedio tener este medicamento en el hospital de día, o si es un tratamiento oral en el domicilio, en un promedio de 5 a 7 días. Entonces, en cualquier parte del país que se encuentre. O sea que es realmente una cobertura efectiva. Y bueno, entonces, prevención primaria, detección temprana, acceso a diagnóstico y tratamiento. Por ejemplo, el PET-TC, el PET con tomografía computada, también está incorporado a la cobertura universal y es financiado por el Fondo Nacional de Recursos, y también hay acceso en tiempo y forma, y es una institución, el CUDIM, es el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular, de altísimo nivel, referente realmente, se ha desarrollado de una forma impresionante, no solo en lo que tiene que ver con lo que ofrece desde el punto de vista asistencial, sino que es un centro de investigación también en estos temas. Así que se logró incorporar todo esto en los últimos años, ¿verdad?, a la cobertura universal, como decía, no solo los tratamientos de alto precio, sino también tecnología, procedimientos de estudio de tratamiento de complejos, ¿verdad?, tecnologías complejas como puede ser esta. Bueno, eso ha sido un avance muy importante. Entonces, acceso a diagnóstico, acceso a tratamiento y acceso a diagnóstico en tiempo, no solo porque hay acceso, por ejemplo, a los estudios en tiempos aceptables, sino porque Uruguay, a través de las cátedras de oncología médica, de oncología radioterápica, de las cátedras que forman a los otros especialistas que tienen que ver con el tratamiento del paciente oncológico, ni que hablar los cirujanos, anatomopatólogos, ginecólogos, bueno, no los voy a nombrar a todos, gastroenterólogos, porque prácticamente no hay una especialidad que no tenga que ver, y es así como hay que trabajar en forma multi e interdisciplinaria, ha logrado formar recursos humanos en número suficiente. Nosotros tenemos un número suficiente de oncólogos médicos. Hemos dado al 31 de diciembre 146 títulos de especialista en oncología médica y 45 títulos en oncología radioterápica. Y en este momento hay en el país ejerciendo 100 oncólogos médicos y 27 ejerciendo activos, ¿verdad? Y 27 oncólogos radioterapeutas, y están distribuidos los oncólogos a lo largo y ancho del país. Por supuesto, siempre hay alguna ventaja en la capital, porque si bien hemos llegado a todos los departamentos del país, todavía no tenemos oncólogos residentes en todos los departamentos del país. Y eso sin duda confiere una desventaja respecto a la capital, pero se ha avanzado muchísimo en eso. Hemos cubierto el país de oncólogos médicos, de centros, como decía, de radioterapia, que estamos avanzando, y ahora con los 2 que se van a crear en el 2020 va a quedar una distribución más que aceptable. Se ha avanzado en eso, entonces acceso a diagnóstico y tratamiento, incluidos los tratamientos de alto precio, incluidos los estudios que son de tecnología más reciente y compleja y también de alto costo. Y bueno, y los cuidados paliativos, se ha trabajado enormemente, justamente se creó la diplomatura de cuidados paliativos en el seno del Departamento de Oncología de la Facultad de Medicina, y hoy se ha logrado una cobertura que no es del 100%, pero que ha pasado de ser casi cero a un 50% más en el país en cuidados paliativos. La rehabilitación también estamos avanzando, pero todavía es uno de los desafíos en el sentido de que no se ha avanzado tanto como en las otras áreas y que nos hemos hecho el propósito de prestar especial y especialísima atención. Bueno, el Instituto Nacional de Cáncer, ¿verdad? En el 2000, como decía, en aquel instituto inicial que luego da lugar al Instituto Nacional del Cáncer, que así es designado a partir del año 2009, que se redimensiona, se reestructura, se redefine, y además en el año 2010, en febrero del 2010,
se establece un convenio entre la Administración de Servicios de Salud del Estado, a la cual pertenece el Instituto Nacional del Cáncer, y la Universidad de la República, integrando a las cátedras de Oncología Médica y de Oncología Radioterápica, o sea, el Departamento de Oncología de la Facultad de Medicina, al INCA. Con lo cual, hoy ese Instituto Nacional del Cáncer ha tenido un desarrollo muy importante, no solo por la integración de las cátedras, lo ha tenido porque, ha tenido en la dirección a quienes han sabido, ¿verdad? Hoy lo dirige el profesor Álvaro Luongo, que ha reestructurado este Instituto Nacional de Cáncer y le ha dado un vuelo y un desarrollo que lo va a transformar en el referente de cáncer en el país, que es lo que queremos, la universidad y los servicios de salud del Estado juntos, ¿verdad? Generando, como ya está haciéndolo en varias áreas, en lo que es un Instituto Nacional de Cáncer referente para todo el país. Bueno, y con todo esto, un programa nacional de control de cáncer que ha priorizado obviamente a todas las enfermedades no transmisibles, ¿verdad? No solo a cáncer, entre muchas áreas de la salud, pero el cáncer está incluido, que en lo que hace a cáncer se ha puesto como objetivo una reducción adicional, sostenida y aún mayor de la mortalidad por cáncer de la que veníamos teniendo en el país, y priorizando, como decía, dentro de las áreas de intervención, la prevención primaria, la detección temprana de los cánceres de mama, cuello uterino, que es tan importante, no debería morirse ninguna mujer de cáncer de cuello uterino, un cáncer prácticamente evitable casi en el 100% de los casos, debería ser en el 100%, y cáncer colorectal. Como detección temprana, prevención primaria, ni que hablar tabaco, Uruguay en eso tiene una importante trayectoria, ¿verdad? Uruguay fue un país que firmó muy rápidamente el convenio marco y desarrolló todas las políticas que nos han permitido una reducción muy importante de la prevalencia de adictos al tabaco, ¿verdad? En nuestro país. Entre el año 2005 y el 2016 se redujo 1/3 la prevalencia de fumadores en nuestro país. Es muy importante, pero todavía nos quedan 2/3 que son los más difíciles, ¿verdad? Como siempre, al principio, ¿no? Pero después se logran resultados importantes y después quedan esos núcleos duros, ¿verdad? Como yo digo siempre, los primeros kilos se pierden fácil y después cuesta. Bueno, es lo mismo, ¿no? Entonces es difícil, hay que seguir trabajando, pero se ha logrado una reducción importante, sobre todo en las personas más jóvenes. De manera que, pero hay que seguir trabajando para que eso mejore, y los otros factores de riesgo en la prevención primaria, que ya se conocen, la dieta saludable, la falta de actividad física regular, tener un peso saludable, el consumo problemático de alcohol. Se está trabajando en todas esas áreas, ni que hablar en lo que tiene que ver con los cánceres que reconocen en su etiopatogenia una infección, como por ejemplo el virus de la hepatitis B, el virus del papiloma humano. Las vacunas están incorporadas, ¿verdad? Y son gratuitas, obviamente. Ahora acabamos de incorporar a los niños también en la cobertura de la vacuna para HPV. Y bueno, con esto, en realidad todos los países trabajando en esto, en los hábitos saludables para reducir esos factores de riesgo, que no solo tienen que ver con el cáncer, sino con otras enfermedades no transmisibles, ni que hablar las que hablábamos al principio, tabaco, alcohol, sobrepeso, obesidad, ¿verdad? Con las enfermedades cardiovasculares, que siguen siendo la primera causa de muerte. O sea que se está trabajando en todo eso, prevención primaria, detección temprana, la incorporación de nuevos estudios y tratamientos que hayan demostrado valor agregado respecto a las alternativas que tenemos en el país, y algo sustancial, importante. No podemos avanzar si no sabemos cómo estamos haciendo las cosas. Entonces, para saber cómo estamos haciendo las cosas en salud, tenemos que registrar todas las acciones en salud. Tenemos que registrarla con información de calidad, tenemos que analizarla y a partir del diagnóstico de situación avanzar. Y bueno, entonces otra de las áreas priorizadas en cáncer fue el desarrollo de la historia clínica electrónica oncológica. La historia clínica oncológica en Uruguay no solamente es una historia clínica electrónica oncológica asistencial,
que es la que tienen la mayor parte de los prestadores en nuestro país y creo que en el mundo, donde los médicos registran en la historia electrónica lo que antes registraban en el papel, con todas las ventajas que eso tiene, más el acceso a las imágenes, a todos los estudios que se ha hecho el paciente, el hecho de que esa historia va a acompañar al paciente donde esté y donde la precise. No solamente tiene esa función la asistencial, sino que la historia clínica electrónica oncológica en Uruguay es una base de datos también. Hay una serie de datos claves que se recogen en campos, datos lógicos, con respuestas precodificadas, y eso nos permite tener un gran registro nacional de cáncer, no solo como tenemos ahora de incidencia, mortalidad, con pocos datos de estadio todavía, sino de información de calidad en estadio al diagnóstico, tiempos, indicadores de calidad asistencial, el tiempo entre el diagnóstico y el primer tratamiento, por ejemplo, la sobrevida a nivel nacional y con datos de calidad. Obviamente que van a ser auditados. Bueno, estamos trabajando en eso, es un proceso que se está completando, esperamos tener implantada esta HCO, Historia Clínica Electrónica Oncológica, en todos los prestadores públicos y privados en 2020. De hecho, ya está implantada y funcionando en el prestador público, que tiene 1/3 de los uruguayos como usuarios del prestador público, y en varios privados, y ahora estamos avanzando en la implantación en el resto de los prestadores integrales privados, y incluyendo, como decía, también esos indicadores de calidad asistencial. Vaya si será importante eso, y eso también comenzó en el año 2014 con un proyecto que lideró el profesor Tabaré Vázquez, y en el cual trabajaron la Comisión Área de Lucha contra el Cáncer, las cátedras de la Facultad de Medicina y AGESIC, la Agencia para el Gobierno Electrónico de Uruguay, que es clave para el desarrollo de todo lo que tiene que ver con registro, con informática, con comunicaciones. Bueno, ha sido clave, es muy reconocida, yo creo, esta agencia. Y bueno, ha sido un actor principal para el desarrollo de esta historia clínica electrónica oncológica, que, como decía, nos va a permitir saber cómo hacemos las cosas para realizar los ajustes que correspondan para mejorar la calidad asistencial, ¿no? Cada prestador además puede usarla para mejorar, ¿verdad?, los resultados, y los puede analizar, y también a nivel país. Esto creo que es clave, que es esencial, y creo que Uruguay lo puede hacer porque es un país pequeño, somos pocos, ¿verdad? Trabajamos muy juntos. Todo esto que yo cuento no lo ha hecho el Ministerio de Salud o las cátedras o la comisión horaria, sino que lo hemos hecho todos juntos. Desde el primer día, todo la definición de las áreas de intervención en cáncer, los indicadores de proceso, los indicadores de resultado, todo ha sido desarrollado y se continúa desarrollando, consultando, trabajando juntos todos los actores, incluidos en esta última etapa también, como debe ser, los movimientos de pacientes, familias de pacientes y usuarios, que ya hemos estado trabajando mucho más cerca que antes este año en lo que tiene que ver con la definición de prioridades o cómo se priorizan los tratamientos o los estudios o los procedimientos que se propone se incorporen a la cobertura universal, pero que todo no se puede. Y entonces hay que darle un orden, ir cubriendo lo más que se pueda, pero bueno, que está primero y que está después. Para eso, todos juntos también hemos perfeccionado, mejor dicho, un instrumento de priorización, y en ese perfeccionamiento, mejora de ese instrumento, han participado muy fuertemente a lo largo del 2018, no solo los actores que mencionaba, las cátedras, ¿verdad?, sino también los movimientos de pacientes, familias de pacientes y de usuarios, y han hecho aportes muy importantes. Entonces, es un país pequeño, donde vamos avanzando en poder trabajar todos juntos, donde, por supuesto, en lo que tiene que ver con el control del cáncer, sin duda, falta mucho, tenemos desafíos muy importantes, pero tenemos un grupo de oncólogos, como decía, dimos 146 títulos de oncología médica, 45 de oncología radioterápica, hay activos entre ambas especialidades en el país, prácticamente 130 oncólogos, sumado al resto de los especialistas, con una fuerte participación también de los cuidados paliativos, gente joven, cada vez mejor formada, que son los que van a lograr vencer o enfrentar con buenos resultados los desafíos que todavía tenemos. Y ese equipo, entonces, técnico, ¿verdad?,
se suma y se une y trabaja junto al resto de los actores, como son los propios pacientes, sus familiares, los usuarios en general. Bueno, creo que ese es el camino. Y apoyados cada vez más buscamos por los comunicadores, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Tratando de compartir y comunicar. Y bueno, los comunicadores, los periodistas, ¿verdad? Son claves porque es lo que todos escuchamos todos los días. Entonces, si ellos también forman parte de estos equipos, de este equipo interdisciplinario que busca reducir el cáncer, ¿verdad? La mortalidad y, si es posible, también su incidencia, como ya eso ocurre en muchos países del mundo, que han logrado reducir no solo la mortalidad, sino la incidencia. Dentro de lo que es América Latina, Uruguay también está reduciendo la incidencia y ha reducido la mortalidad en forma sostenida, pero tenemos que reducirla más. ¿Y por qué sabemos que tenemos que reducirla más? Porque si miramos a los países con más recursos, los países más ricos, con un índice de desarrollo humano todavía más alto que el que tiene Uruguay, vemos que tienen mejores resultados en muchos tumores. Entonces quiere decir que se puede mejorar. Y en ese camino estamos. Y para lograr eso hay que enfrentar una cantidad de desafíos que solo se pueden enfrentar con el diálogo, con información, con sensibilización de la población que se adueñe de los derechos, pero bien informada, con capacitación de los recursos humanos, que incluye también capacitación en todo lo que tiene que ver con la priorización, el saber priorizar, que tiene que ver con saber identificar qué es lo que tiene valor agregado respecto a otras alternativas disponibles, porque ningún país puede financiar todo. Entonces hay que mejorar en lo que hace a la gestión racional de los recursos, y en eso somos claves el equipo de salud, porque somos los que indicamos utilizar este recurso o este otro. Tenemos que elegir los mejores. No alcanza que dé una mejora significativa, pero ¿cómo se compara con las otras? Hay otras alternativas, ¿cómo se compara? Bueno, quiere decir que tenemos que mejorar la formación científica, que tenemos que mejorar la conciencia de que esto hoy es importante, porque los altos precios o los gastos en salud son un desafío para todos los países del mundo, y ni que hablar para los países con menos recursos. Entonces, el camino de la información, del diálogo, de construir juntos, de priorizar juntos, es el único que nos puede permitir avanzar de forma efectiva, ¿verdad?, en reducir la mortalidad por cáncer. Entonces, esta escuela latinoamericana es una oportunidad increíble para compartir experiencias, para intercambiar experiencias y para avanzar juntos.